A partir de este momento, en Radio Internacional, El Contador, con José Luis Benejam. Son las 5 de la tarde y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Bienvenido a El Contador de Radio Internacional. Es un placer reencontrarme con usted como todas las tardes aquí en Radio Internacional para pasar juntos esta tarde. Será hasta las 8 cuando toquen las 7 en Canarias y tendré oportunidad, si usted me lo permite, de contarle muchísimas cosas de la actualidad, de lo que pasa en el ámbito de la política, de la sociedad, de la cultura, también en el ámbito deportivo, pues la que se ha liado en la selección española. Hablaremos de todo ello. Tenemos nuevo seleccionador nacional de fútbol. ¿Quién lo iba a decir? A escasas, como aquel que dice, a escasas horas del debut de la selección española de fútbol en el Mundial de Rusia. En fin, vivir para ver. Y tenemos otras muchísimas cosas que contarle que seguramente serán de su interés. Ojalá. Espero que usted disfrute de esta tarde tanto como nosotros hemos disfrutado preparándosela. Empezamos ya, y empezamos analizando, como no puede ser de otra manera, la actualidad política. Una actualidad política que viene marcada por diferentes titulares, pero probablemente de entre ellos el más significativo sea el que tiene que ver con Iñaki Urdangarín, a un paso de entrar en un centro penitenciario. No es así, José Luis Barceló, director del elfinanciero.com. El Mundo Financiero. Elmundofinanciero.com, eso José Luis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a los oyentes también. Bueno, pues son noticias que mandan la actualidad, porque aunque hubiese otras, pues desde luego son las que copan los titulares, ¿no? Iñaki Urdangarín tiene de plazo hasta el lunes, pero ya está volando a Suiza, o sea que ha cogido el avión corriendo. Jaume Matas, por su parte, ha ingresado voluntariamente ya esta tarde. Tenía ese mismo plazo de 5 días para ingresar y le hemos visto ya corriendo para el centro penitenciario. No estoy seguro en este caso si de su elección o no, porque ya tenía una condena previa que venía arrastrando. Bueno, es que Matas va entrando y saliendo de la prisión con cierta normalidad. Son ya varias las causas que lleva acumuladas, las sentencias que lleva acumuladas y las que le quedan, efectivamente. Con lo cual, yo supongo que los malos tragos, pensará Matas, cuanto antes uno se los quite de encima mejor. Un papelón. Y entonces, bueno, pues la verdad es que tiene que ser complicado, ¿no? Para cualquiera, Tiene que ser complicado. Independientemente en la vida de uno tiene que ser independientemente de que, bueno, pues oye, pues si un tribunal ha decidido que tú tienes que entrar en prisión, será por algo, ¿no? Igual, José Luis, es verdad que para un desconocido sería igual de duro porque tienes encaje familiar a nivel profesional de trabajo, tu proyección de futuro, tus cosas que quieres hacer, tus ilusiones, tal, pero evidentemente en una persona que tiene también, que es conocida por la calle y reconocida, pues tiene una marca, una huella y tiene esa condena del telediario que también es importante, ¿no? Y luego, pues de cara al futuro, desde luego, porque es una persona descartada, ¿no? Pero un desconocido puede intentar rehacer luego la vida de otra manera, en lo humano, efectivamente, es así. En lo personal, sin duda, es así. Pero tu cara esa del Wanted puesta en las calles, que todo el mundo conoce tu foto, pues tiene que ser terrible, ¿no? Terrible. Ese es algo que, efectivamente, me imagino que uno tiene que verse en esas circunstancias para saber. De Iñaki Urdangarín, fíjate. Pero también es verdad que estas personas de las que estamos hablando, precisamente se han valido de esa marca, de esa huella, digamos, de proyección pública, se han valido de eso precisamente para las presuntas, bueno, ya no presuntas, cuando hay una sentencia ya no es esa presunta irregularidad o un presunto delito, ya es un delito en toda regla, ¿no? Cuando hay una sentencia que lo avala. Entonces, cuando hay una condena, entonces es otra sentencia, ¿no? Es otra sentencia diferente, efectivamente. La judicial. De todo ello vamos a seguir hablando y también va a ser en la compañía de José Ángel Gómez, diputado regional del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué tal, José Ángel? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes, muy bien. ¿Todo bien? Estaba escuchando a José Luis Barceló. Yo lo que tengo alguna duda, hay pequeños detalles que yo creo que a estas alturas deberíamos de cuidar. Por ejemplo, yo no estoy seguro si a un ciudadano normal, pendiente le dan 5 días para ingresar en cárcel, le dejarían viajar a Suiza. Yo no lo sé. Digo, porque la normalidad, es verdad, normalidad. Este señor va a ir a la cárcel porque ha infringido la ley. Todo apunta que va a la cárcel y que va a hacer eso y tal. Hombre, queda todavía el recurso ante el Constitucional, sí, ¿no? Pero bueno. Sí, yo lo que me extraña es ese detalle, ¿no? Que un ciudadano normal vaya al juzgado y le diga a su señoría, mire usted... Con una sentencia que ya es firme porque ya la ha ratificado el Supremo. Me voy a Suiza 5 días, ¿no? Y por otra parte,
con todo el respeto a los tribunales, sin ninguna duda, hay acciones comparativas. Perdón, me detengo. Ahora continúas. Discúlpame que me detenga en este punto en el que estás, que me parece muy interesante, porque efectivamente, ¿os imagináis que transcurrido este plazo de tiempo, estos 5 días, ¿No viene? Iñaki Urdangarín no se presente en ningún centro penitenciario español, no regrese a España para ingresar en prisión y tampoco se pueda entender que lo hace pendiente del resultado del recurso ante el Constitucional? Es decir, hemos hecho un grupito... ¿Os imagináis que de repente José Luis, se quede ahí? Periodistas que estábamos comiendo un poco esa hipótesis en plan de un poco sociedad a ficción, ya no es ni siquiera política a ficción ni justicia a ficción, sino ver un poco de cara a futuro qué podría pasar jugando con esas variables y qué ocurriría tal. Realmente a él casi no le compensaría hacer eso, porque con la condena que tiene seguramente puede pedir el tercer grado en 2 años y pico y seguramente empezar a tener beneficios, pues es una persona que se va a comportar bien además en prisión, que no tiene ninguna necesidad de pasar. Por eso es casi mejor asumir el calvario que tiene, que va a ser un calvario relativamente corto, depurar las responsabilidades, depurar también un poco la imagen pública y recibir el castigo, y es verdad que con la condena que tiene yo creo que no compensa, es decir, no le han echado 20 años de cárcel, con lo cual enseguida va a poder hacer una vida, José Luis, yo tampoco esa hipótesis, por eso, pero esa hipótesis existe, o sea, existe, podría no venir y renunciar a tal, decir que se ha separado, y luego pues envía la euroorden tenemos que y ya luego pues a saber, tenemos que considerar, José fijaos y José Luis, que incluso es una familia que está desterrada, porque en ese estilo antiguo que se hacía del destierro, la infanta, bueno, que ya no es infanta, ¿no? Y además se está especulando en Casa Real de que la quieren retirar el derecho de sucesión y tal, ¿no? La infanta doña Cristina sigue siéndola, ¿eh? Lo que ya no es duquesa de Palma, el título de ni duquesa, él, por supuesto, le retiraron no estoy seguro, sí. al año, esto fue... Yo no decía, pero yo creo que infanta porque no volviese. Está excluida de la agenda real, eso sí, pero de la agenda de la familia real, quiero decir. Ya no forma parte de la familia real de una forma oficial. Por supuesto, sí, consanguínea, evidentemente. Claro. O sea, esto está claro. Pero yo lo que decía José Luis, pues yo no lo decía especulando la posibilidad porque sería un escandalazo y yo creo que eso ¿En qué situación se quedaría la monarquía española? La monarquía española se quedaría en una situación muy mala. No quiero ni pensarlo. En el agravio comparativo que hemos llegado, el tribunal han llegado a condenarle a esta persona. Pero sigue abriendo agravios comparativos. El propio agravio comparativo, es decir, ¿qué diferencia hay en lo que han hecho otras esposas o otras parejas de otras personas, que no quiero nombrar porque no quiero comparar, ¿no? Pero que han ido a la cárcel con otras parejas de otras personas que, habiendo sido condenadas por el mismo motivo, pues no van a la cárcel? Es decir, es que ha habido aquí algunas señoras que se han pasado sus añitos en la cárcel por ser pareja o ser mujer de tal. Y claro, estas cosas, dentro de respeto como puede ser, dejan un mal sabor, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice por la calle la ciudadanía. Lo preguntan, sí, pero a esta no la tratan igual que a... También es verdad que en su defensa, en su descargo, hay que decir que Iñaki Urdangarín siempre ha acudido a todas las citaciones judiciales, no ha faltado a ni una, ha colaborado en la medida en que podía hacerlo sin perjuicio de lo que evidentemente tiene que constituir su línea, la línea argumental de su defensa, y por tanto, bueno, pues supongo que no había motivos para pensar que importante, casi la mitad, ¿no? de lo que pedía el fiscal, o sea que tampoco es sí, pero sí. En el fondo, el que mantiene lo que tenía es Jaume Matas, que se mantiene con esos 3 años 8 meses. Quiero dar también la bienvenida en este momento a Ibiza Melián, jurista. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y que nos ponga un poco en orden, que igual estamos diciendo algunas tonterías. Ibiza, buenas tardes. Ibiza, tú, en principio, quiero decir, descartarías totalmente que Iñaki Urdangarín, a ver si lo digo bien, Urdangarín no se presente en el plazo debido, ¿no?, en un centro penitenciario. Yo espero que no. De todas formas, también lo que estaba diciendo José Ángel, hay que tener en cuenta que esta persona es una persona localizada, que además por su trascendencia de vinculación con determinados miembros de la Casa Real, me imagino que hasta los servicios de inteligencia se verán dónde vive y dónde está, y por eso, al no darse ese riesgo de fuga, porque está absolutamente controlada, se ha dictado y se le ha posibilitado que hasta que hubiese sentencia firme pudiese estar en su lugar de residencia habitual, que en
este caso Suiza, estaba totalmente localizada. Sí. Yo sí me gustaría, porque muchas veces decimos que si no hay igualdad ante la ley, se ha demostrado una y otra vez que hay igualdad ante la ley. La justicia a veces pues es lenta, y es lenta muchas veces no porque digamos, no, porque en estos juicios se retrasan más debidamente, no, porque hay muchos juicios que son muy complejos, y en estas tramas que estamos viendo últimamente hay sociedades interpuestas, hay que pedir comisiones rogatorias, y por todas esas cuestiones se alargan muchas veces los procesos, y porque hay que llevar a llamar a muchísimos testigos y demás. Y en el resto, en otros casos, son más rápidas, porque si alguien le roba a alguien, pues automáticamente las pruebas que se practican son muy pocas. Entonces hay que transmitir la conciencia a la ciudadanía que la justicia actúa siempre, y cualquier error que haya siempre hay que dirimirlo dentro de los cauces de la legalidad y dentro de los cauces de la justicia, y que la justicia es igual para todos. Y después que hay que tener sumo respeto a los derechos fundamentales, porque en eso es lo que se basa nuestra democracia. Antes decíamos que es una persona descartada. La justicia lo ha condenado, cumplirá su condena, pero dice nuestra Carta Magna que después hay derecho de reinserción. Y cuando una persona cumple su condena, después puede hacer y presentarse al cargo que sea y que le dé la real gana. Y lo mismo que pedimos para nosotros, tenemos que pedir para el que sea nuestro peor enemigo o piense de la ideología completamente opuesta a la nuestra. Yo creo que esos derechos fundamentales hay que preservarlos. Y después también, porque los ciudadanos pueden opinar desde luego de cualquier cosa, y hay libre expresión en este país, pero también muchas veces desde el ámbito político se deben mirar las cautelas de lo que se dice y no soliviantar y no crear grandes expectaciones. Para mí realmente los espectáculos que estamos viendo de abucheo, de decirles cosas, pero no para él, para cualquier persona. Yo creo que dentro de la mesura, dentro de las reglas, y hay que actuar siempre y no hacer cosas o levantar espectáculos que de luego son totalmente innecesarios. Y después hay que decir también que el delito de tráfico de influencia, mira, yo hice un artículo en el 2016, voy a hablar un poquito de mi libro, y se publicó en el diario La Ley precisamente del análisis del delito del tráfico de influencia. Y me costó, el análisis venía a ser en qué consistía el delito y ver las sentencias que se habían emitido, las sentencias en firme que había emitido por este delito. Y son contadas con el dedo de la mano. Y a este señor lo han condenado por delito de tráfico de influencias. A mí me costó, para hacer el análisis, encontrar sentencias firmes del delito de tráfico de influencias, y a él lo han condenado. Con lo cual, de que la justicia no actúa, en este caso ha actuado. Y recordemos que este delito se incluyó en el Código Penal del 1991, que no estaba antes en nuestro Código Penal, precisamente, si todos nos acordamos, por aquello que pasó cuando presuntamente con el hermano de Alfonso Guerra, y que a él no se le pudo aplicar, y después se incluyó dentro del Código Penal. Pero como digo, las sentencias que hay emitidas firmes sobre este delito son bastante escasas, y a él se le han aplicado este delito. En fin, así están las cosas. Elmer Suárez, periodista, te estábamos esperando aquí en el estudio, creo que no te ha dado tiempo a llegar, ¿verdad? Elmer, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, lamentablemente no pude llegar, pero bueno, aquí estoy pendiente y escuchándoles lo que están diciendo. Recabando un poco sobre la información en el tipo de, y el caso de tráfico de influencias, pues se ve que hay alcaldes y hay funcionarios que han estado también detenidos por el caso de tráfico de influencias. Y el caso de la corrupción, pues que deja un saldo de 1.000 detenidos de acuerdo con informaciones del año pasado, pues esto es preocupante. Y si nos ponemos a aplicar el rango de quienes han sido sentenciados o condenados por tráfico de influencias, y aplicamos el hecho de que porque se puede estar localizado, entonces no tiene que ir a la cárcel, entonces cerremos las cárceles. Y entonces este tráfico de influencias, pues tampoco, pues rebajémoslo, y que no tenga que ser sometido a detención, ¿no? O sea, que la cárcel no sea un castigo por el tráfico de influencias, porque entonces vamos a tener en consideración que la gente esté completamente localizada, que se sepa dónde esté, que haya colaboración con la justicia y demás. Yo creo que tiene que haber justicia en igualdad de condiciones para todos. El delito es delito, cométalo quien lo cometa, es lo que siempre hemos tratado de hacer, que la ley nos pone en igualdad de condiciones absolutamente a todos. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta, que para que esto sea ejemplarizante y para que la sociedad lo tenga en cuenta y que todos somos iguales ante la ley, pues todos tenemos que cumplir las condenas independientemente del delito que se cometa y sin importar el rango o la vinculación que se tenga.
De todas formas, si me da una precisión, a la cárcel, vamos a ver, se va a la cárcel cuando hay una sentencia firme. La potestad de enviarte a la cárcel antes de que haya sentencia firme es prisión provisional, y la prisión provisional, y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en este programa, solo se dan 3 casos, solo la dictamina el juez en 3 casos, cuando ahí tiene que haber indicios racionales de que sea con delito y presuntos delitos irracionales, porque las pruebas se practican cuando hay un juicio oral, tiene que haber riesgo de fuga, destrucción de pruebas, y si no se dan uno de esos casos y no está dictaminado, no se manda, porque es prisión provisional, porque todavía no hay una sentencia firme. Cuando se va a la cárcel es cuando hay sentencia firme, y a este señor ha dictaminado la justicia que hay sentencia firme, y ahora es cuando se le ha mandado una notificación de que en 5 días tiene que ingresar a la cárcel. Antes hubiese sido prisión provisional y no la prisión que le correspondía, y porque vemos muchos casos, incluso cuando en tramas de corrupción, para que no destruyan pruebas o porque hay riesgo de fuga, los mandan a la cárcel, y después de ese tiempo que van a la cárcel con anterioridad, si después hay una condena, supuestamente se descuenta de la condena, pero imaginemos que mandamos a la albura a alguien a la cárcel sin haber una sentencia firme, y que después esa persona, cuando se practican las pruebas en el juicio oral, lo absuelven. Llegaríamos a una situación que no sería la lógica. Y después lo de la justicia ejemplarizante, en mi humilde opinión, eso es no respetar la igualdad ante la ley. La justicia es igual para todos, seas político, seas el rey, seas barrendero, cocinero o camarero, igual para todos, da igual tu situación personal, y los delitos se estiman. Si has cometido el delito y estás dentro del tipo del delito, dentro de los parámetros del delito, se te manda a la cárcel independientemente de quién sea. Lo que no podemos decir es que, bueno, como este es tal, vamos a hacer una justicia ejemplarizante. Eso no. Se tiene que ser en base a la ley, no porque tú seas tal vas a ir y el otro no. O sea, que igualdad de la ley ante todo, para unos y para otros. Bueno, en ese caso parece que había sido lo contrario, porque iban diciendo por ahí que la condena ha sido incluso rebajadita de tono, ¿no? Sobre lo que cabía esperar. O sea que, bueno, eso es una cuestión también muy sui generis. Poner en cuestión al juez en función de que le ha metido más o menos años es una tontería. Es una tontería, efectivamente, y además yo creo que Ibiza también hay que dejar ha centrado bien libertad al juez. Claro, yo como afortunadamente siempre me tengo que sujetar a informes jurídicos para tener alguna decisión, los respeto siempre, y al equipo jurídico mío sobre todo, y a cualquier jurídico que haga un informe, porque yo creo que lo hacen con total objetividad. El problema era un problema, Ibiza, que decía antes, de detalles, ¿no? Y dentro del respeto absoluto, el detalle es que, bueno, está bien controlado, y el detalle es que no se ha compasado no solamente en la mujer de Iñaki Urdangarín, sino en la mujer de otro político. Es que no quiero especular ni dar nombres porque no merece la pena poner una diana en nadie, ¿no? Pero que no se han tomado las mismas decisiones en los cónyuges o en las parejas, en un sentido, en otros. Y ese es el detalle. En función de la notoriedad del personaje. Efectivamente. Y ese es el detalle que antes hablábamos también, aquí los José Luis y yo, ¿no? Que también el José. Claro, y yo, claro, en el sentido de decir, oye, en fin, es una pena que, habiéndose producido una garantía jurídica total en cuanto al juicio, en cuanto que tenemos que confiar en la justicia, cómo no, y que ha sido ejemplar en este caso, más allá de un mes más a un mes menos arriba de cárcel, un año más un año menos, que esos pequeños detalles, por la calle te lo dice la gente, a mí me lo dicen los ciudadanos cuando voy a algún sitio público y tal, es que todos no somos iguales. Yo creo que sí, todos somos iguales ante la ley, pero hay estos pequeños detalles que no han sido iguales. Que no nos hacen iguales. Claro, pero en la sentencia hay que analizar, y yo me imagino a quien comenta, hay que analizar por qué se condenó a aquella persona y por qué no se ha condenado a esta. En esta, recordemos que cuando se hablaba de fraude fiscal, de una factura, de unas presuntas facturas, al final en el juicio se dictaminó por las pruebas de que eso no era así. Entonces muchas veces nos puede sonar, pero lo que hay que hacer es leer la sentencia y ver en base a las pruebas, porque decir que a esta persona sí, a la otra no, porque no ha querido, es poco más que decir que ese tribunal ha prevaricado. Yo creo que tenemos que tener cuidado con eso,
y muchas veces lo digo desde el ciudadano puede comentar y luego puedo pensar, pero desde el ámbito político se debe calmar un poco las aguas y entender y transmitir a la opinión pública de que hay igualdad en la ley, porque si no nos estamos tirando piedras sobre el propio tejado del sistema, y yo creo que no es bueno llegar a los derroteros que estamos llegando, ya que ya parecemos un estado inquisitorial, que cualquier cosa es tirarle piedras, al contrario, y al final ¿sabes lo que va a pasar? Que no va a pasar la prueba absolutamente nadie, y que al final, con tal como están metiendo las cosas, o terminas paralizando la administración, pasamos de un extremo al otro extremo completamente distinto. ¿Que hay que poner controles? Por supuesto. Lo que hay que preguntarse es por qué es tan fácil en determinados momentos que se sustraigan presuntamente dineros públicos. Entonces lo que hay que hacer es ver dónde fallan los controles, pero después que le pongan 10 años, 20 años, 30 años, y hasta al final a la administración pública no le van a devolver el dinero presuntamente de todo. Entonces lo que hay que trabajar ahí, pero machacar y poco más que inquisitorialmente a la gente, yo creo que estamos llegando a unos puntos que desde luego que no es bueno ni para nadie. ¿Sabes por qué? Porque normalmente cuando uno lleva años y vas pasando cosas en la vida, te das cuenta que si escupes muy arriba, al final te cae en toda la cabeza. No, sí. Yo provocaba esto precisamente para saber tus argumentos, que a mí personalmente me vienen bien, Ibiza, abuso un poco, ¿no? Bueno, cambiamos de asunto, si os parece correcto. Sí, recordar que hoy era, bueno, y sigue siendo, porque ya no le ha pasado nada a la chica, ¿no? Pero es el cumpleaños de Cristina de Borbón. Hoy hace 53 años, creo que hace. O sea, en fin, mal día para celebrarlo. Sí, no es, digamos que no son las mejores circunstancias, ¿verdad?, para celebrar el cumpleaños. Pero puntualizar sobre una cosa, yo creo que la justicia dictaminada y una sentencia firme tendrá que cumplir la ley y tendrá que cumplir su condena, como cualquier vecino, cualquier ciudadano español, pero lo que yo sí creo muchas veces que se está llegando hasta el punto personal, ¿no?, de si su relación, y yo creo que ahí no hay que entrar, es una familia, como cualquier familia que le pasa esto desde el punto de vista personal, yo creo que están dolidos, porque esto no es grato absolutamente para nadie, ¿no? Y al final las familias son eso, ¿cómo es? La familia no es la que tú quieres, sino la que te toca, y al final la familia tiene que estar ahí para tender la mano y para sacar adelante, como cuando uno tiene un hijo se equivoca, tendrá que cumplir la sanción que tenga que cumplir, pero siempre será tu hijo y siempre le tenderás la mano para que vuelva a rectificar. Al final estos son los valores cristianos, ¿no? Lo de la reinserción, el ayudar al prójimo y el ayudar a las personas a que vuelvan a la senda correcta y no se equivoquen. Como decía, cambiamos de asunto. Parece que Máxim Huerta, ministro de Cultura y Deporte, podría haber defraudado al fisco, a Hacienda, 218.322 euros a través de una sociedad montada en el año 2006. Él asegura que sus cuentas están al día, que no le debe nada a la Hacienda Pública, que pagó todo lo que tenía que pagar en su momento, que esto se debió a una regularización o a un reordenamiento de las fórmulas tributarias, en fin. Y el caso es que, bueno, él ha dado sus explicaciones en el día de hoy. Esta es una información que ha publicado el Confidencial.com y de la que se han hecho eco todos los medios, de la que nos hemos hecho eco todos los medios. Y, bueno, pues parece que la cosa es delicada y lo evidencia el hecho de que podría ser cierto que en el momento actual, a esta hora de la tarde, son las 5:30, una hora menos en Canarias, perdón, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, podría plantearse ya la sustitución de Máxim Huerta al frente de Cultura y Deporte. ¿Hay noticias al respecto, José Ángel? Pues yo no tengo ninguna y, por supuesto, a mí no me va a consultar Pedro Sánchez. Lo que yo sí sé, conociendo al presidente del Gobierno, de su criterio. Y sé que él está muy empeñado es que este sea un gobierno digno, por la dignidad. Sé también... El presidente dijo en su momento que apartaría de su lado a quien defraudase como ministro, a quien no estuviera al tanto. Conozco al presidente del gobierno, no de ahora, ¿no?, desde los inicios de su andadura por la Secretaría General del Partido Socialista. Conozco su forma de pensar y yo creo que lo único que tenemos que hacer es darle 24 horas. Dicho esto, tengo que decir que el ministro de Cultura hizo algo que habitualmente está en la sociedad, que se hacía
por personas que trabajaban en diferentes medios, tanto de la cultura como en el periodismo, como en la televisión, como, en fin, tertulianos, etcétera, y que se montaban sus sociedades que para facturar determinados servicios profesionales en vez de efectivamente, facturar como persona que hubo física. Una permisibilidad por parte de Hacienda durante unos años, y a partir de un año concreto cambió de criterio, y todo aquello que no había previsto tuvieron que hacer declaraciones complementarias, que en unos casos en el recurso ganaron, en otros perdieron, y en este caso el ministro de Cultura tuvo que abonar lo que le dijeron que tenía que abonar porque perdió, y hay sentencia en firme, ¿vale? Parece que intentó justificar gastos injustificables dada la actividad. Eso sí, podríamos hacer una lista ahora mismo de memoria de 40 personas conocidas. Sí. Ahora bien, dicho esto, también tengo que decir que a mí personalmente me parece que no es posible esto. Es decir, es verdad que hace muchos años que no sé qué, pero el listón que ha puesto el presidente del gobierno y el listón que ha puesto el Partido Socialista, el empeño del Partido Socialista, yo lo único que pido, sin decir más, que conociendo al presidente del gobierno, démosle 24 horas. Para que decida. Para que decida. ¿Y tú qué harías? Si tú fueras el presidente del gobierno, ¿qué harías ahora mismo? Pues yo primero hablar con él, decirle que diera las explicaciones oportunas ante la sociedad y que después de esas explicaciones pensara por el bien del gobierno y por el bien de la regeneración política, qué es lo que tiene que hacer. Y si no, pues tomar alguna decisión. O sea, que tú serías partidario de que abandonara el ministerio. Sin humillaciones, sin, en fin, ha habido un fallo que ha tenido, pero sería de los ministros más efímeros. Lleva poco, ¿no? Hombre, de ministro, ¿no? Quiero decir que, oye, no le han dejado ni... Yo creo que estaban cambiando la butaca cuando entró. Lleva 4 días. Cuando ha llegado a esto, estaba todavía intentando ver a qué butaca le tocaba. Y no puede ser, si nosotros, es decir, tenemos que ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Pero una cuestión, es decir, una cosa es que el presidente, siendo candidato a la presidencia, diga que no va a consentir ninguna cuestión en la que tal. A este hombre en 2015 que no le han pillado en un renuncio. A fulminar a quien creara una empresa para pagar menos impuestos. Es verdad que no está bien, o sea, seguramente lo que debería decir, oye, mira, señor presidente, te dejo el cargo a tu disposición, hacer lo que queráis con ello, mira, yo lo voy a dejar y vuelvo a mi trabajo y ya está, que lo estaba haciendo muy bien además, porque es un buen profesional y tal. Otra cuestión es que le hayan pillado en un renuncio. Yo creo que no le han pillado en un renuncio, es una cuestión depurada. Entonces el debate social sería: ¿una persona que ha cumplido, por ejemplo, pena en cárcel puede ser candidato o no puede ser candidato? Claro, pero porque entonces, ¿porque hay libertad para esto o no? O sea, o no es, pero no es asumible. Parece que me voy a poner yo aquí a defender lo contrario, debemos ir al extremo. Lo que pasa es que un señor que una vez hizo una cosa mal y en un supermercado pagó por ello, y ha pagado por ello, y ya no hay deuda, ha prevaricado, o en el banco ha hecho una cuestión ilícita quedándose con dinero de los clientes del banco o tal, como estas cosas que ha habido y tal, y pasado su pena de 3 años de cárcel y tal, ¿puede ser candidato o no puede? O sea, no es deseable. Cierto, se ha depurado ya su historia. Aquí no estamos hablando ni tan siquiera de algo tan serio. Quiero decir, yendo al extremo del asunto. Esto fue una falta, y además la jurista Ibiza me lo puede corregir, si estoy equivocado. Que es un tema jurídico. Sí. Antiguamente se pedían antecedentes penales para ser candidato a tal. Podemos volver a eso. Es que no es eso, José Luis. Claro. Un segundito, escuchemos a Ibiza. Ibiza. No se te oye, Ibiza. Ibiza no me oye. Ibiza, ¿me escuchas? Sí, perdón. Es que estamos hablando y estábamos hablando aquí también al mismo tiempo y no te estábamos escuchando lo que decías y seguramente es interesante. Antes de que continúes diciendo lo que estabas comentando, una pregunta directa. Esto, lo que estamos contando, lo que tiene referencia, lo que hace referencia a Máxim Huerta y lo que le ha pasado con Hacienda, etcétera, es una falta administrativa, no es. Claro, pero ahí está el matiz. El tema no estamos hablando de un procedimiento penal, ¿no? 120.000 euros tú no pasas a hacer fraude hacia la hacienda pública. Cuando tú defraudas en un ejercicio fiscal más de 100.000 euros, va por lo penal y iría por el Código Penal, sería un fraude a la hacienda pública. ¿Por encima de cuánto, perdón? La ley, el Código Penal es que cuando es menos de 120.000 euros sería una infracción tributaria y se dirimiría en el orden administrativo. Por lo eso se les es aplicable la Ley General Tributaria.
Claro. Vale, has dicho 100.000, a partir de 100.000. 120.000. Vale, es que no te habíamos entendido. En un ejercicio fiscal, cuando tú la cantidad, supongamos que, y que en este caso, ¿no? Que yo en vez de declarar una cosa, declaro menos o meto facturas para tener más gastos que ingresos y al final son 115, pues no sería fraude fiscal, sino sería una infracción administrativa. Eso es en un ejercicio tributaria. o iría puede por la vía administrativa, que son 121.000, pues iría por el Código Penal. Es la cantidad en un año fiscal, en cada año fiscal y por cada impuesto. Esa es la diferencia entre una cosa y otra. Y a él, por lo visto, lo que se le ha dicho es que metió unos gastos que supuestamente no tendrían que haberse metido aquí. El problema, ¿dónde está? Yo sinceramente, yo estoy con José Luis. Si tú cometiste una falta hace no sé cuánto tiempo y ya cumpliste, ya está, se acabó. Es que porque nuestra Constitución dice que hay derecho de reinserción y ya hemos pasado de un extremo al otro extremo completamente contrario, para no al final no atajar donde está realmente el problema, que es en los controles dentro de la propia administración. ¿Cuál es el problema? Que hemos venido de la dimisión de Cifuentes ahí en Madrid, que supuestamente por unas cremas donde no hubo una denuncia, no hubo absolutamente nada, ella pagó las cremas, al final se montó la que se montó. Que yo no digo ni que bien ni que no, ella decía que no, que se le cayeron dentro del bolso. Ni es ético ni es estético, no vayamos aquí. De una grabación que tenía que haber estado destruida al mes y que se sacó 7 años después. Que a mí me parece eso gravísimo y le hicieron dimitir. ¿Cuál es el problema? Que hace unos cuantos años, y por eso Podemos ahora pide la dimisión, el tema de Monedero. Monedero se apartó de la dirección del partido, se apartó de todo, porque en ese momento se hicieron unas declaraciones. El problema es lo que estamos diciendo y por eso yo creo que debe haber un punto en que la política debe entrar, hacer una reflexión y entrar en un punto de mesura, porque si no al final, ¿sabes lo que va a pasar? Que quien va a llevar la política serán gente que acaba la universidad y los ponemos de políticos sin que hayan pasado por ninguna trayectoria profesional, sin que hayan pasado por ningún sitio, sin que hayan pasado por nada. Y al final no tendremos la experiencia porque nadie va a quererse meter en este follón de que por cualquier cosa te saquen. Y además que yo creo que si te equivocas no pasa nada, te equivocas y te vuelves a levantar. Y él se equivocó, él dice, mira, yo creía esto, ya está, pagué Hacienda y ya está. Pero lo mismo no en este caso, el mismo también en el caso de la ideología contraria, porque si no al final esto va a ser un guirigay, desde luego. No sé, yo creo que hay una diferencia entre que la persona haya ocultado unos delitos, unos fraudes, unas cuestiones que podrían haber tenido, si se hubiesen tenido en cuenta, no hubiera recaído un nombramiento, y eso puede incluir incluso en cuestiones de función pública, de cuando accedes a una oposición o tal, que estés ocultando datos o que falsees, que eso también es un delito, un fraude, ¿no? Que no eres licenciado en medicina, como ha habido algún médico, presunto médico, que accedió, incluso hizo oposiciones y aprobó y estuvo de médico allí actuando tal. Pero este tipo de cosas que son fraudes, delitos importantes y tal, si tú has ocultado esto, sí tiene que tener una consecuencia directa de apartamiento. Pero en cuestiones que ya han sido depuradas, yo no entiendo por qué una persona que ha estado con tráfico de chatarra y haya pasado la cárcel. Pero lo que es importante es como decir, esta corrupción es corrupción y esta no es corrupción. ¿Quién lo pone? Pero la propia condena a la depuración. Una persona que ha estado con tráfico en chatarra y la ha cogido. Pero mira, José Luis, Ibiza ha puesto antes ser dedo en la llaga. O somos capaces, los partidos políticos, la sociedad en general, en saber depurar las cosas, o en estos momentos estamos en una situación por la multitud de casos que hemos tenido, que no los quiero comparar. Saturación. Que no tienen comparación alguna con lo de Maxim. No tiene comparación alguna. Cuidado, no lo estoy comparando, no lo estoy poniendo en lo estoy poniendo en el debate de la sociedad. Y la sociedad, en estos momentos, estas cosas las eleva. Y además, todos aprovechamos, cuando no nos toca a nosotros, digo todos, en elevarlas también políticamente y retorcer la noticia, ¿no? Y por lo tanto requiere, Ibiza lo ha dicho antes, una reflexión real de qué es corrupción, qué es un delito y que ya uno se ha resentado, y qué es lo que le ha pasado al ministro, porque le ha pasado al ministro, podemos poner nombres de famosos, gente muy conocida, gente que se la respeta, que le ha pasado lo mismo, pero no son ministros. Y entonces establecemos ahora un debate entre la sociedad
y la política, y los políticos y los partidos políticos, que o se toman medidas radicales para solucionar ese problema, o al final hoy no se habla de que ha habido un acuerdo con los sindicatos y con la ministra de Trabajo para subir el salario mínimo a 1.000 euros. Que eso es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante de la noticia de hoy. Por cierto, al respecto, ¿qué tienes que decir, Elmer? Pues yo creo que ahí insistimos en el tema. Hay unas cosas que son delitos y se insiste mucho en eso. Cuando hay sentencias, si este señor cometió un delito y fue sentenciado, pues debe cumplir. Pero si son faltas administrativas, como es lo que se está diciendo, y a veces que levante la mano o que lance la primera piedra, ¿quién no ha tratado de llevarle dinero al fisco nacional o Hacienda? Todos lo hemos intentado y todos tratamos de pagar lo menos posible, que a veces creemos que estamos haciendo lo correcto y resulta que no, pues hay que asumirlo y hay que dar la cara y hay que decir, yo he estado haciendo esto y no está bien, pues está bien, lo puedo seguir haciendo o no. Si hay una sentencia es una cosa, pero si es una falta y se ha querido dar la cara y mostrar la buena fe de arreglar las cosas, estoy de acuerdo con eso, que hay que entender que es una falta administrativa y que puede haber un delito fiscal si tiene una cuantía determinada, bien, pero que también hay derecho a corregirse. Yo insisto en el tema de los delitos, cuando hay sentencias, cuando la gente tiene una sentencia, una condena, y de pronto ahí se empiezan a manejar los temas de quién es, cuáles son sus relaciones, y se aplica de una manera y se facilitan unas cosas que a unos sí y a otros no. Esa es la posición que yo siempre he tenido clara. Yo creo que también un poco lo que crispa también, como decía José Ángel, que acumula sobre las cuestiones, es la cuantía, ¿no? La masa de la cantidad. En el caso de lo de Maxim Huerta es un tema que llama la atención, ¿no? Oye, 200 y pico mil euros, 100 y pico mil euros, no sé cuánto en unos ejercicios. Pero bueno, si es que eso es lo que a lo mejor gana una familia modesta en 15 o 20 años, ¿no? Son unas cantidades que dices, oye, ¿cómo podía? Es que hay gente que gana estas cantidades en la calle, pero si gana más que un ministro, ¿no? O sea, son cuestiones que llaman también la atención. Dices, pero entonces para llegar a ministro es que hay que ser una persona así, que tenga, o eres millonario de familia como Rato, o si no tienes que ser una persona con influencia en medios o que tenga estos emolumentos, ¿no? A través de sociedades y tal. Da una sensación de que todo está un poco emponzoñado, y yo creo que eso, que seguramente en el mundo artístico, en el mundo de los espectáculos y tal, es bastante habitual ese tipo de contratos y ese tipo de cuestiones, porque cualquier grupo en cualquier plaza del pueblo, de cualquier fiesta, pues por menos de 15 o 20 mil euros no se puede subir al escenario, porque tiene que mover un montón de camiones, un montón de luces, un montón de sonido, paga un montón de impuestos, etcétera, ¿no? Y aunque lo haga a través de una sociedad o tal, pues se podrá hacer o no se podrá hacer. Yo no entiendo esa parte fiscal, pero sí me parece que también lo abultado de estas cosas es lo que le llama la atención a la inmensa mayoría de la gente, pues que oye, que no alcanzamos esas cotas de remuneración mensual, ¿no? Que es lo que a lo mejor gana una familia, como digo, en 15 o 20 años. Recordemos que lo que está pasando es lo siguiente, es decir, el nuevo ministro de Cultura, Maxim Huerta, defraudó a Hacienda, como hemos señalado anteriormente, de 218.322 euros, empleando una sociedad para cobrar lo que recibía por participar en el programa de Ana Rosa de Telecinco, a fin de cuentas. El fraude, detectado por la agencia tributaria y ratificado en mayo del pasado año por la justicia, corresponde a los ejercicios fiscales de 2006, 2007 y 2008. En total, Hacienda reclamó a Maxim Huerta 366.000 euros por el fraude mencionado. El ministro empleó un sistema que llegó a estar muy extendido entre varios sectores profesionales, entre ellos el de la comunicación, como venimos contando, y es crear una sociedad cuyo único fin es recibir los fondos pagados al periodista, permitiendo así tributar por el impuesto de sociedades y no por el IRPF, siempre más gravoso. En este caso, la sociedad creada a tal efecto por Maxim Huerta en 2006 fue al Máximo Profesionales de la Imagen SL. Esta sociedad pagaba solo una parte mínima de lo recibido al entonces periodista, y únicamente por esa cantidad pagaba IRPF. Además, cargaba unos gastos injustificados a la sociedad al no estar relacionados realmente directamente con la actividad que desarrollaba. Entre ellos, gastos que tenían que ver con una casa en la playa, etcétera. Hace unos años, Hacienda comenzó a perseguir este tipo de, este sistema de tributación, exigiendo que todo lo recibido por la sociedad estuviera sometido a IRPF. Y ahí es donde está el
el conflicto entre lo que se tributaba, la fórmula de esa tributación, lo que se declaraba y se percibía y lo que uno pues acababa pues finalmente pagando al fisco. Hacienda inspeccionó a Huerta y consideró que había cometido 3 infracciones tributarias, leves. Le presentó 2 liquidaciones provisionales, una por el ejercicio de 2006 y otra correspondiente a los otros 2 ejercicios de 2007 y 2008. Sumando los intereses de mora, la cifra reclamada por Hacienda a Huerta fue de 256.788 euros en su momento. Bien, esta es la situación. Esto es de lo que ya el propio ministro ha dado cuenta. Él ha admitido que todo esto sucedió y que tiene la deuda saldada con el fisco, con la agencia tributaria, que ya pagó lo que tenía que pagar y que ya el tema está resuelto, es un tema finiquitado y demás. Otra cuestión distinta es que ahora el presidente del gobierno pues está recibiendo presiones, por ejemplo, desde Podemos, muy particularmente por parte de Pablo Iglesias, desde su chalet donde lo tenga, y entonces pues para que destituya al ministro, para que el ministro dimita o en fin, para que desaparezca de la escena pública en lo político se refiere, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pues no lo sé, pero está la cosa un poco enmarañada y lo que sí sé es que efectivamente por unas u otras cuestiones Maxim Huerta como que no empezó con buen pie, ¿no? No empezó con buen pie su andadura política, ¿no? Bueno, yo creo que es la primera crisis de gobierno, porque es evidentemente que nada más entrar... Que llega prontito, la verdad. Y sin tener la mayoría en el Parlamento y tal, pues es bastante complicado depurar estas cosas y la forma más sencilla es hacerlo internamente. O sea, como estaba comentando José Ángel, lo mejor es cuanto antes el riñón limpie el asunto, de hecho, mejor, porque si no, no le van a dejar. Porque una tontería de estas, que en el fondo no es que te hayan pillado con el carrito de los helados. Claro, o sea, es que es una cuestión que ya está vista, que tal... Luego, perdona, José Ángel, yo, de estas cosas que ya se han visto tantas veces, además por la agencia tributaria, con los inspectores y tal, tampoco todas las cosas estas porque las llegan los funcionarios son perfectas. Me acaban de comunicar que se da por hecho que Maxim Huerta va a presentar la dimisión. Claro, pues es lo... Se da por hecho. Sería lo esperable, es una información oficiosa, no oficial. Dejarle Vamos a ver que lo haga. ¿Sabes lo que pasa? Que todo viene también por lo que decimos de Podemos, el tema de Monedero en el 2015 y las declaraciones que hizo Pedro Sánchez en aquel momento, ¿no? Por eso tiene que llegar un momento en el que se reflexione. Vamos a ver, si existe el derecho de reinserción, existe tal, lo que hay que atajar es los controles dentro de la propia administración, pero no podemos seguir como estamos llevando las cosas al extremo, porque si no al final nadie se va a querer presentar a la política, nadie que va a querer estar, y lo que no podemos es lanzar contra el otro, porque al final todo, perfecto no hay nadie. Estoy de acuerdo con lo que dices, Ibiza. Solo existe una persona y si crees en ella. Sí. El resto todos somos imperfectos, todos tenemos luces, todos tenemos sombras, y por eso en los países del norte de Europa, en Estados Unidos y demás, se centra en el control de las propias instituciones, que funcionen los controles de poderes, como el legislativo, el ejecutivo y el judicial, porque si no, además, buscar el ser inmaculado, los cirujanos de hierro, existieron 2 en España y fueron las 2 dictaduras del siglo XX. Pero mira, Ibiza, para corregir el fraude en lo público, el otro día, por primera vez, y fíjate lo que llevamos, se ha condenado a 2 empresarios. Por primera vez. Porque aquí tanto dinero tiene el que recibe como el que da. Y eso es la base principal para atajar el fraude. Y luego, por repetir lo que dices antes, es que en algún momento tenemos que sentarnos todos los partidos, no el PP y el PSOE porque tengan todos los partidos, porque claro, esto de que cuando yo estoy harto de que me dijeran algunos políticos del Partido Popular, cuando el caso Cifuentes, esto no puede ser, tenemos que sentarnos, arreglar esto y tal. Y yo les dije sinceramente que era verdad, que había que arreglar estas cosas para solucionarlas sin traumas, ¿no? Pero ahora, cuando es un caso que no tiene nada que ver con todo lo que ha ocurrido, el de Maxim, ahora ya no tenemos que hablar, ahora
le damos al muñeco, ¿no? Entonces, claro, pero ¿sabes al final quién se perjudica? El propio, no ni el PP, ni el PSOE, ni Ciudadanos, ni Podemos, ni nada. Se perjudica el propio sistema. Y claro, cada vez con esto hay más desafección entre el ciudadano y entre los administradores y los administrados. Porque van ciclos, se ponen unos, cambian y al final siguen funcionando. Y los errores siguen estando lo mismo. Mira, hoy nos levantamos con una operación, una presunta operación en Cataluña, que era la operación Aquarium en el tema del agua. Al final presuntamente todo indica que ¿dónde se dan esas disfunciones? Una, en las empresas públicas, no dentro de la propia administración, porque presuntamente es más fácil sortear los controles. Otra, en la libre designación. ¿Dónde se dan los más casos de corrupción? ¿Se dan en el Poder Central o se dan en los propios ayuntamientos? ¿Y dónde los propios ayuntamientos? Cuando pasó todo la vorágine del tema de estamos hablando de la estamos hablando de la empresa municipal de aguas de Girona, dependiente del ayuntamiento de ese municipio, de esa localidad de Girona, en tiempos en los que el alcalde era Carles Puigdemont. Y parece que hay indicios más que suficientes para que se actúe judicialmente contra el susodicho y se emprenda pues un procedimiento judicial que parece que ofrece pocas dudas a los investigadores. Parece en que este eso punto en el que nos encontramos. más cera que lo otro. Sí, desde luego que sí, eso sí. Bien, veo que ya en este momento diferentes medios de comunicación están comunicando lo que avanzaba el contador de Radio Internacional, lo que avanzábamos aquí hace unos minutos, y tiene que ver con esta presumible dimisión por parte del ministro de Cultura, Máxim Huerta, por el escándalo del fraude fiscal. Parece que ya se da por hecho que definitivamente Máxim Huerta anunciará en breve su dimisión por este asunto. Va a ser probablemente el ministro que menos haya durado en el cargo, ¿no?, en la historia. Pues no creo que haya ningún otro tan... Sí. Elmer, cuéntame. Ascensión. Sí, a ver, Ascensión en cuando, este caso yo he insistido mucho en que mientras las entidades de control, quienes ejercen el control en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en el Estado, sean nombrados por los mismos bloques del presidente de la comunidad, del presidente del ayuntamiento, del presidente de gobierno, pues siempre se van a dar este tipo de situaciones, siempre va a ser muy sesgado el control. Y pues esto lamentablemente es lo que hace que se piense en que las entidades de control tienen que tener otros canales para la elección, para que quienes ejerzan el control lo hagan realmente con un compromiso con la ciudadanía y que haya unos procedimientos de elección diferentes. Hermes, y una cosa más que seguro que Ibiza va a estar de acuerdo conmigo. Cuando los informes técnicos vinculantes los hagan funcionarios de carrera. Cuando sean nombrados por la Administración Central y no de libre designación. Perfecto. Porque presuntamente si al final yo asciendo a un funcionario de mi propia administración y le pago un suplemento más, que seguro que lo hacen todos perfecto, pero podría caber la tentación de que fuera más laxo en la revisión. Yo creo que daría más garantías, ¿no? Ibiza, daría más garantías. Claro, daría más garantías. Pero yo también, de todas formas, te digo, vamos a pasar de un extremo a que al final, por eso es importante la reflexión desde el mundo político de que no se pueden tirar sino trastos a la cabeza, sino solventar el problema. Al otro extremo de que los propios funcionarios dentro de la administración y viendo lo que hay, ¿sabes lo que van a hacer ante la mínima duda? No hacer nada y paralizar desde dentro las propias administraciones. Con lo cual, si queremos solucionar este problema de verdad, hay que arreglarlo donde hay que arreglarlo. Y yo creo que hay muchísimos estudios en España, desde el mundo académico, que analizan las situaciones con objetividad, porque si no, al final no funcionan los controles. Y después otra cosa, que es el paso de la política a la administración pública, cosa que se prohíbe en Inglaterra, en Estados Unidos y en el resto, porque si no, el funcionario presuntamente que se colocó ahí y que quiere ascender en la escala política y que tiene todas las ventajas, porque tú entrates como funcionario bajo y al final te presentas a un puesto político y te ascienden y encima te pagan más,
puede estar más centrado en presuntamente en escalar escalafones dentro de la arquitectura política que centrarse en sus propias funciones dentro de control de la administración, con lo cual si no se atajan esos problemas, decir que le vamos a poner 10 años, 15 años o 20 años, pues la verdad no sé para qué va a funcionar mucho, y después lo único que hace es descrédito, y desde luego que yo sinceramente muchas veces la hazaña con que se coge contra la gente te destrozan, porque mira, este chico mismo, ahora mismo que él tuvo su pena y demás, ahora dimite, ya tiene el San Benito colgado de volver y que le puede repercutir en su propia labor como profesional, y que su labor como profesional es indiscutible porque ha demostrado que es un buen escritor y ha demostrado que es un buen presentador, con lo cual estas cosas hay que evitarlo, y hay que evitarlo desde el mundo de la política, que deben reflexionar y deben sentarse sobre ello. A nivel profesional no hay nada que decir, claro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos, a los cuatro, José Luis Barceló, Gracias, José Ángel Gómez, Elmer Suárez, Ibiza Melián, gracias. Y hasta el próximo miércoles.